Hola niños y niñas, la actividad del día de hoy se llama ¿Cómo crece una planta en el agua? Ajá, y nuestra meta es formular posibles hipótesis y un plan de acción para una indagación. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Dos vasos. Esos dos vasos tienen que ser iguales, mismo tamaño, mismo grosor. Ahora también necesitamos un recipiente para poder tener ahí agua cruda, agua de caño, ¿sí? Como por ejemplo aquí una jarra puede ser el recipiente, ¿no? Una regla, una tijera, un plumón, vinagre. Lo más importante, las dos plantas que ayer ya se te estaba indicando que vayas buscando. Esas dos plantas tienen que ser iguales, ¿sí? Y tu cuaderno y tus lapiceros. Ahora, nuestra meta nos estaba hablando acerca de las hipótesis, ¿verdad? Nosotros sabemos que las hipótesis son una posible respuesta a un problema que puede ser verdadera la hipótesis o puede ser falsa, ¿sí? Ahora, también tenemos que saber que estas hipótesis se van a formular en base a experiencias que nosotros hayamos vivenciado o a nuestro conocimiento que nosotros tengamos acerca de un tema. Y para ello nos han formulado una pregunta de investigación. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra, es decir, en una agua cruda, en una agua que nosotros sacamos del caño? ¿O la que se cultiva en agua acidulada, es decir, aquella agua que tenga ácido, ¿no? En este caso nosotros vamos a mezclar el agua con el vinagre y ahí nos va a salir el agua acidulada. Ahora sí, entonces vamos a formular nuestra hipótesis. Si en base a mi experiencia y en base a mis conocimientos, yo sé que los ácidos sirven para desinfectar, entonces yo creo que si ponemos una planta en un medio ácido, la planta puede sufrir un efecto negativo, ¿verdad? Hasta puede que esta planta no pueda crecer, hasta se puede morir, ¿verdad? Entonces yo formulo mi siguiente hipótesis, la cual la he dividido en dos cuadritos como tú puedes ver aquí. El primer cuadrito, ¿no? Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. Esa es mi hipótesis y yo la he separado en dos cuadritos. ¿Por qué? Porque acá podemos identificar que está la causa de mi hipótesis y en el otro cuadrito está el efecto, ¿no? O sea, la consecuencia que va a generar. Entonces, mis hipótesis tienen que tener siempre una causa y un efecto. Ahora, también debemos de saber que cuando hablamos de una causa, estamos hablando de una variable independiente. Y cuando estemos hablando de un efecto, estamos hablando de una variable dependiente. Esas son palabritas que nosotros tenemos que aprender y usar cuando hablamos de investigación. Ahora entonces mi hipótesis sería, si cultivamos una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Esa es mi hipótesis, que puede ser falsa o puede ser verdadera, todavía no sabemos. Entonces, para validar la hipótesis tenemos que someterla a un experimento, el cual tú lo vas a realizar. Así que vas a prestar mucha atención a las acciones que tú vas a tener que realizar para llevar a cabo este experimento. A ver, como primer paso, vas a seleccionar las dos plantas iguales. Recuerda que tienen que ser iguales. Y teniendo en cuenta que las vamos a cultivar en dos vasos de agua, entonces estas plantas no tienen que ser muy grandes, ¿verdad? 2. Tienes que ver que la planta tenga tallo y tenga hojas. Y lo más importante, que esta planta esté fresca. 3. Tienes que tener a la mano los materiales para hacer el experimento. Esos materiales que ya te mencioné anteriormente, ¿no? Las dos plantas iguales, dos vasos iguales, el agua, el vinagre, etc.
4. Vas a buscar en un lugar de tu casa donde vas a poner esos 2 vasos con agua y las plantitas, ¿sí? Porque lo más importante es que reciban la misma cantidad de luz, misma cantidad de ventilación, la misma temperatura, etc. 5. Vas a cortar cada planta en la parte del tallo, así como puedes ver en la imagen, para que no tenga raíces. Nuestras plantas no tienen que tener raíces, ¿sí? Vas a tener en cuenta que las 2 plantitas tengan la misma medida también. 6. Vas a medir el tamaño inicial de la plantita, de cada plantita, ¿sí? Y lo vas a registrar eso en tu cuadro de registros de observaciones, que más adelante vamos a verlo. Y eso lo vas a hacer, esas anotaciones vas a hacerlo cada 3 días. 7. Vas a colocar una de las 2 plantitas en un vaso con agua neutra, ¿sí? O sea, en un vaso que tenga agua de caña, el agua cruda, ¿sí? Y vas a marcar con una etiqueta, puede ser con un pedacito de hojita, de cartulina o con el mismo plumón lo marcas en el vaso, ¿sí? Y vas a poner ahí neutra o agua neutra, ¿sí? Es para diferenciar los vasos de agua. Luego vas a colocar la otra planta en el otro vaso y recuerda, tiene que tener la misma cantidad de agua, pero esta se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque le vas a echar 2 gotitas de vinagre, ¿sí? Y se va a convertir en agua acidulada. Y también la vas a marcar con una etiqueta, ¿sí? Con un pedacito de cartulina o con un plumoncito lo marcas. Acidulada o agua acidulada. Recuerda que es para diferenciar. Y luego en ambos vasos vas a marcar con un plumoncito, así como puedes ver aquí. Por ejemplo, aquí hasta aquí llega el agua, ¿no? Entonces, hasta ahí marco yo con el plumoncito, para saber que ambas plantitas reciban la misma cantidad de agua siempre. 10. Vas a colocar las 2 plantitas en un ambiente de manera que reciba igual iluminación durante el día, estén abrigadas durante la noche, tengan la misma ventilación, la misma temperatura y etcétera, ¿sí? 11. Vas a cambiar de agua cada 3 días a ambos vasos. Para ello vas a lavar en el interior del vaso antes de echar el agua nueva, ¿sí? Y vas a cuidar que no se borre la marca de agua, ni la etiqueta tampoco que colocaste. 12. No te vas a olvidar de echar las 2 gotas de vinagre cada vez que laves los vasitos y vuelvas a echar agua nueva. Entonces no te vas a olvidar de echar las 2 gotas de vinagre en el vaso que esté marcado con la etiqueta acidulada o agua acidulada. 13. Cuando ya haya enraizado la plantita, es decir, haya botado raíces, vas a medir desde la parte superior de la planta hasta la raíz. Entonces, este resultado final del experimento nos va a indicar en qué agua es mejor cultivar una planta, tal vez en una agua neutra o en una agua acidulada, o quizás tal vez en ambas aguas. Eso lo vamos a comprobar con este experimento y vamos a ver si nuestra hipótesis planteada es verdadera o es falsa. Ahora, de todas las acciones que yo te he mencionado, tú las vas a organizar en este cuadro de plan de acción y que lo vas a hacer tú en tu cuaderno, ¿sí? Y vas a ubicarlas dependiendo de la pregunta que te hace. Por ejemplo, ¿qué haré antes de hacer el experimento? Ahí pones las acciones que tienes que hacer antes. ¿Qué haré durante el procedimiento? Ahí pones las acciones que tienes que hacer durante. ¿Qué haré para terminar mi experimento? Ahí tienes que poner las acciones que harás para terminar el experimento. Muy bien, y ya para terminar de lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Del cuadro de registro de observaciones. Eso también lo vas a hacer en tu cuaderno. Y vas a hacer 2 cuadros. ¿Por qué? Porque son 2 plantas. Entonces, un cuadro será para el agua neutra y el otro cuadro será para el agua acidulada. Y vas a anotar cada 3 días. Por eso hemos puesto día 1, que es el día del inicio,
día 3 y día 6. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Tamaño en centímetros. En el día 1, ¿cuánto medía esa planta? ¿Cuánto medía esta planta? En el día 3, ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto mide ahora? ¿Cuánto mide ahora? Y así sucesivamente. Ahora, en el aspecto se refiere a si es que nuestra planta se ha marchitado, ha cambiado de color, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poner en el día 1, se supone que tiene que estar verde, ¿verdad? Tiene que estar verde. En el día 3, ¿qué ha pasado con esa planta? ¿Qué ha pasado con esta planta? Y así sucesivamente. En raíces, ¿qué vas a poner? Si es que ha botado raíces. Si es que ha botado raíces. Y luego dice otro, ¿verdad? Ahí puedes considerar otras observaciones que tú hayas notado en tu plantita. Por ejemplo, también puede ser que tú escribas ahí sobre la abundancia. Por ejemplo, si es que tu plantita en el día 3, por ejemplo, han crecido más hojas o ha perdido más hojas, tal vez, ¿no? Entonces, todo eso, de lo que ocurra durante tu experimento, lo vas a registrar en estos cuadros de registro de observaciones.